Advertencia. El siguiente contenido es basado en opiniones de diferentes temas de divulgación científica y humanística, resultado de la formación profesional de los panelistas. Cada uno de ellos es responsable de sus aportes. Dicho esto, los invitamos a prepararse su bebida favorita, relajarse y acompañarnos. Bienvenidos a Informol. Excelente. Hola mis queridos amigos, bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito, Informol. En esta ocasión tenemos un tema muy especial por las fechas. Les presento la mesa. Como ustedes ya bien saben, en esta mesa de debate tocamos diversos temas que abarcan desde la medicina, historia, veterinaria, cultura, ecología, literatura, filosofía, etcétera. Ese tema sale un poco, pero creo que en el margen de las fechas en que nos encontramos, entra. Presentando la mesa, a mi derecha, Vicente Gallardo. ¿Cómo estás, Vicente? ¿Cómo estás, Manuel? A mi izquierda, Nicolás Fuentes. Hola a todos. Me presento, Manuel Serrano, médico veterinario, moderador de la mesa, y en los controles el buen Andy Pandi. ¿Cómo estás, Andy? Buenas tardes. El tema de hoy sale un poco de la parte de salud, un poco, ¿no? Vamos a ver cuáles son las aristas. Las brujas. ¿Qué puedes decirnos de las brujas, Nicolás? Creo que por la cara que te cargas, güey, tú serás el principal que nos va a mencionar sobre las brujas. Pues mira, aquí antes de hablar de las brujas, creo que tenemos que hablar de lo que es la brujería, ¿no? ¿Qué es la brujería, Nicolás? Bueno, vamos a ver. En este caso, miren, tenemos que irnos atrás en el tiempo, más o menos en el choque cuando aparece el cristianismo. Estamos hablando en la época donde el Imperio Romano estaba en su máxima extensión. El cristianismo empezaba como un grupo marginal. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 200, 300 antes de nuestra era. Ok. Antes de Cristo, para decirlo así, ¿no? Ok. Y que se viene a consolidar todo la brujería como la conocemos ahora, se vino a consolidar justo en la Edad Media. Pero como la conocemos, ¿a qué te refieres? ¿Como la parte de las películas? Ajá, estas prácticas mágicas en las que se podía influenciar a las personas, a las cosas, se puede uno convertir, habla de pociones, brebajes, encantamientos, todo ese tipo de cosas, todo ese imaginario aparece en su mayoría durante la Edad Media. Y sobre todo, bueno, pero yo quiero comentar un antecedente. Pero ya te brincaste muchos años, ¿no? ¿Perdón? Estamos hablando de los 200. Ajá, bueno, es que viene cuando ya la Iglesia Católica, Apostólica y Romana está bien consolidada en Europa, ¿no? Y entonces, me gustaría ir con esta idea del mal que ya... No, güey, no. No. Que ya hablamos en un capítulo anterior. Querida audiencia, acabamos de salir de un episodio muy feo, un episodio muy agresivo. Queríamos dejar este tema ya, por favor, de lado, y lo vuelves a poner. Bueno, ahora no, güey. No, bueno, lo incorrecto. Ayúdenme ustedes. Cuando les hablo de brujería, ¿qué es lo que se les viene a la mente? Así, lo primero, me refiero así. Sí, ¿Qué? Normalmente se viene, o sea, como bien dices, en el imaginario del ser humano o de la cultura, se viene una mujer, normalmente es una mujer, normalmente es alguien que sabe manejar, digamos, como dices, pociones, que tiene algún contacto con alguna cuestión mágica, pero por ejemplo, lo que yo anduve investigando, yo obviamente a mi nivel, no como el señor, pero lo que anduve investigando es que normalmente brujería significa que tiene algún pacto con un demonio o con el diablo. Entonces, por eso de ahí la importancia que es
la relación de la religión judeocristiana, porque incluso los mismos judíos manejan la cuestión de, por ejemplo, de magia divinatoria, o por ejemplo, en el Talmud se manejan cuestiones de, por ejemplo, hechiceras o algo. Incluso hay literatura que divide lo que es una bruja de una hechicera, ¿no? Que, por ejemplo, la hechicera era, por ejemplo, solitaria. La hechicera le podías pagar por algún amarre Hechizo. o por alguna magia. Y en cambio la bruja no, la bruja es como pasiva. La bruja es un título que se le pone a una mujer que es de alguna manera incomprendida, que probablemente tenga algún conocimiento más allá de los cánones que se manejaban, y particularmente más allá de la opresión del hombre, y que muy probablemente había hecho y además que pertenecía como a pequeñas sectas que en Europa les dicen aquelarres, ¿no? Así que eran uniones de mujeres que compartían su conocimiento, su sabiduría, pero que también compartían ahí el beso negro con el diablo. ¿Todo eso pensaste con la palabra brujería? Sí. Bueno, Vaya. regreso. Bueno, Vaya y la definición. brujería, el centro de todo era que la brujería es que tú hacías comunión con una entidad maligna, en este caso el diablo. El diablo es un personaje que fue creado por todo este círculo judeocristiano, ¿no? Fue para contraponer sus ideales contra los de... Es lo que estaba mal. Ajá, y entonces, por ejemplo, ¿cuál es el clásico aspecto que se le atribuye al diablo? Una mujer mayor, encorvada. No, pero al diablo. Al diablo. Siempre es el con patas de cabra o cabeza de cabra. A cuernos de color rojo. Exacto, bueno, con todas mirada estas penetrante. imágenes, si uno El nacimiento trae un violín. bueno, si uno analiza todas estas imágenes con las que se compone todo lo maligno, todo lo diabólico, tienen elementos que se encuentran en las religiones antiguas, antes del cristianismo. Entonces, es todo un constructo que elaboró la Iglesia Católica como para erradicar ya cualquier práctica anterior a su doctrina. Esto está muy relacionado, por ejemplo, en la religión romana y en la religión griega, que eran las más relevantes en la época, cuando aparece el cristianismo. Uno de los principales animales asociados a las deidades eran las cabras. Los faunos. Y sobre todo estaban asociados a los personajes de los sátiros, y la cabra era uno de los animales predilectos de Dioniso, el dios del vino, ¿no? Muchos también de los símbolos, el pentagrama, todo eso tiene una correspondencia en la antigüedad y que tiene un sentido completamente distinto al que se le dio durante la Edad Media. No, bueno, la brujería, para localizarlo en el tiempo, lo que hablamos ya, lo que conocemos como brujería, aparece en el siglo XIV, siglo XV en la Europa medieval. La verdad es que, y sobre todo en lugares católicos, porque los protestantes, este lugar fue sobre todo en el núcleo católico. Estamos hablando principalmente en lo que era Italia, Francia, los reinos adyacentes al núcleo donde estaba el Vaticano. Tomó fuerza en el protestantismo hasta que viajó a Estados Unidos, ¿no? Porque ya los gringos sí se lo tomaron demasiado en serio. Pues más, bueno, yo entiendo. No, o sea, yo entiendo que, por ejemplo, o sea, ya cuando se viajó, ya para entonces ya habían pasado estos dominicos Kramer y Spenger, que son los del martillo de las brujas, ya existían ejecuciones e incluso ya había habido un antecedente de búsqueda y ejecución de mujeres. Y finalmente, cuando salen, o sea, cuando los ¿cómo se llaman? Se me fue. Los peregrinos, pero se me fue el nombre. Los peregrinos que llegan aquí a América, pues prácticamente ya podían hacer de las suyas, y a pesar de que eran protestantes, siempre manejaron la cuestión de los dominicos, Ahora, martillo, bueno, ¿no? esta onda tiene como dos dimensiones que yo creo que sería importante comentar Puritanismo. y verlos.
Una es como el fenómeno cultural, ¿no? Todo el imaginario que se creó, ¿no? Los aquelarres, las brujas, los influjos mágicos, los sapos, Sí, los familiares, los gatos negros, todas estas cosas. Y por otra parte está como la dimensión social y política del fenómeno. Revisando la historia de todo este fenómeno, lo que veo es que uno de los principales, o sea, hay abundantes casos documentados, sobre todo en España, en Europa, en España, y también aquí en la Nueva España hay muchos casos documentados. O sea, puedes tener acceso a documentos donde se llevan así todo el juicio que se le hicieron a ciertas personas. Y generalmente lo que he visto en la mayoría de los libros que hablan sobre la historia de las brujas, hablan de que la iglesia comenzó a empezar a condenar la brujería, a empezar a perseguir a la brujería, porque empezaba a tener un auge mayor de influencia en la población que la iglesia misma. ¿A qué me refiero? La brujería, tal y como la describen en la historia, estaban muy asociados a cuestiones ritos que estaban destinados a mejorar las cosechas, la fertilidad del ganado, la fertilidad de las mujeres, medicina tradicional, y todos estos ritos que tienen su antecedente desde... Me parece algo más tácito, ¿no? A comparación de la iglesia católica. Y aparte tienen o sea, nada más ve esto, estas prácticas se pueden rastrear hasta el paleolítico. O sea, ya tienen una raíz muy grande, y el cristianismo quiso llegar a arrancarla de tajo. No, y además, ¿no? O sea, solucionaban problemas. Ajá. O sea, esa era la cuestión que si tú llegabas con algún cura o con el de la parroquia, en el mejor de los casos te decía que se lo pidieras a Dios, ¿no? Pero en el peor de los casos, pues era apoquinar o hacer trabajo para eso. Y aparte, estaban basados... En cambio, si ibas con alguna adivinadora que conocía hierbas, que a lo mejor sabía algo de herbolaria, sabía algo de botánica, etcétera, pues estoy enfermo, pues reza y te vas a curar. Y pues ibas con la curandera, con la bruja, y pues te daba un enjurje ahí y te curaba. Entonces, ¿qué podías pensar? Entonces comenzaron a tener una gran influencia. Aparte de que siempre estas personas que practicaban estas cosas eran parte de minorías, ya sea étnicas o culturales, siempre, ya saben, gitanos, y bueno, ahora... También todo este fenómeno de la brujería tiene una dimensión política. También fue un instrumento de control político. Lo que estoy viendo es que para eso se fue creada la Inquisición. Hay un trabajo de un antropólogo muy famoso, gringo él, Marvin Harris. Él es muy famoso porque ha tenido unos libros de texto de antropología muy buenos que son de divulgación. Ahí se los recomiendo, búsquenlo, Marvin Harris. Y él hizo un libro que se llama... Vacas, cerdos, oros y brujas. Exacto. Y hay un artículo donde, un estudio donde él hace sobre la caza de brujas en Salem y en Europa. Y entonces él se dio cuenta, basándose en documentos históricos, que más del 85% de los condenados eran mujeres. Entonces ahí tenía como ya un móvil que ahorita ya le podríamos llamar un móvil de así como ya muy de género, un tema de género muy fuerte. Y llegó al extremo de ser ridículo. O sea, hay procesos en donde a una mujer la quemaron viva porque un niño de 7 años la acusó de ser bruja. O sea, bastaba la acusación de un niño de 7 años para que las mujeres las apresaran. Les hacían, es más que conocido, está muy bien, lo pueden ver muy bien en toda la cinematografía, está muy bien explicado esos fenómenos de la Inquisición y los interrogatorios. Desnudaban a las mujeres para buscarles el tercer pezón de Satanás. Y las pruebas que les hacían las ataban a una silla y las metían al agua, al río. Y si no se ahogaban, quería decir que no eran brujas. ¿Cómo ven? Infalible el sistema. Entonces, pues, todas resultaban ser brujas. Un error. Entonces, o sea, si no eran brujas,
les regalabas la vida eterna. El perdón, sí. También hay que, bueno, y entonces volvemos a lo mismo. Entonces, ahora viéndolo desde la modernidad, todo este fenómeno de la brujería fue una manera de un sistema político y social de reprimir a un grupo específico de la población. Ahora, yo siempre lo he dicho, una bruja no es más que una mujer libre e inteligente. ¿Y los brujos? Y bueno, también son personas de recursos, son personas conectadas. Esos son pendejos. Esos nada más te hacen limpias por $500 de los de Catemaco, güey. Sí, güey. No, pero me refiero, en su mayoría son mujeres, es obvio. Porque yo aquí he visto en el texto, lo manejan así en el que estoy investigando, que fueron mujeres porque fue más como una situación para presionar. O sea, a los hombres casi no se fueron juzgados por brujería. ¿Por qué? Porque en el medievo la fuerza de trabajo era muy importante. Recordemos que el sistema económico del momento era el feudalismo y la mano de obra era muy importante. Aparte había plagas, había hambruna. Entonces, como que matar a los hombres no convenía. Entonces, yo veo que en muchos de los procesos y ya, o sea, hay estudios históricos sobre el fenómeno, hablan de que pues, las mujeres fueron el blanco más fácil, en este caso, de hacer. De imprimir miedo, ¿no? Exacto, fue una doctrina de miedo, ¿no? Doctrina de miedo total. De hecho, históricamente, durante la caza de brujas, que duró, o sea, imaginen, empezó en el siglo, ¿qué les dije? Siglo XIV, ¿no? La última ejecución por brujería que se tiene registrada fue en 1775. ¿En dónde? ¿Sabes? En Francia. Ajá. Y que después de eso ya la misma iglesia tuvo que prohibir ese tipo de procedimientos. Porque ya, imagínate, ya para 1700 y tantos les parecía bárbaro, les parecía salvaje la forma en que, bueno, no se crean, aquí todavía en la Nueva España los últimos juicios por brujería se hicieron todavía en 1815, 1820. Es más, güey, en México tenemos una momia que es bruja. En Guanajuato está Carmen, la bruja, la cual actualmente en la vitrina donde es exhibida, tiene barrotes y ella está encadenada de puños, pies y en su cuerpo porque es bruja. y aparte hay más mito que el mismo museo menciona que en su vitrina ha habido rasguños, hay manchas de moho que nadie se explica y hay otro mito que se la llevaron en un intercambio cultural donde diferentes momias viajaron a diferentes estados de Estados Unidos y al regresar en el aeropuerto le dijeron al gobernador de Guanajuato, oye, déjanos ver a Carmen, ¿no? La momia. No, que no quiero. Sí, déjanos verla. Y al momento que abren, hay un temblor de 5.8 grados. Y eso solamente fomentó el mito, güey, de Carmen. Actualmente ya salió el secretario de Cultura, el director de Cultura de Guanajuato, a decir que pues, hay que investigar bien todo esto, porque seguramente era una curandera, que de ahí se fomentó el mito, o sea, y que hay que darle un trato humanitario inclusive al cadáver, ¿no? O sea, ahí gobierna, dices que gobierna el PAN ahí, ¿verdad? El PAN, claro, no, siempre. Pues sí tiene sentido. Ya al rato van a hacer unas comisiones de inquisición ahí y van a empezar a matar mujeres, más de las que ya matan, ¿verdad? Pero sí. Sí, y por otras razones. No, y además, o sea, aquí lo interesante es que mucho de ese miedo, muchas de esas situaciones que se vieron en cuanto a las acusaciones y todo, tenían que ver con problemas psicológicos, tenían que ver con histeria colectiva, tenían que ver única y exclusivamente con miedo y a veces solamente con venganza. Y aquí el problema es que, y en la terminología médica, muchas situaciones dicen que en las enfermedades la autosugestión tiene mucho peso. Es decir, incluso hay artículos que son serios, o serios entre comillas, que dicen que, bueno... Conozca más. Muy interesante. Ándale. Medigraphic. Que hablan de que, por ejemplo, en diversas culturas no se puede desechar el conocimiento o las tradiciones en los tratamientos, porque si los desechas, la gente misma deja de tomar tratamientos, la gente misma deja de acudir a los servicios de salud, la gente misma...
¿Por qué? Porque es una cuestión como muy, muy arraigada. Y puede ser tanto bueno como malo. O sea, puede ser efecto placebo como puede ser efecto nocebo. A ver, un ejemplo de eso, ¿cómo pasa? ¿En qué es muy clásico aquí, por ejemplo, en la sociedad mexicana? ¿Dónde vemos eso? Pues en la sociedad mexicana pasa que, por ejemplo, no sé, tiene mucho dolor de cabeza mucho tiempo, ¿no? Y va con médicos y los médicos solamente le mandan algún antiinflamatorio. Y va un día con una curandera o con una bruja y dentro de todo lo que le llega a dar, la relaja, le platica sus problemas, le da algún menjurje que además muy probablemente sea ubicuo, o sea, ni siquiera ni le haga bien o le haga mal. Y resulta que se siente mejor y al sentirse mejor disminuye la situación del dolor de cabeza. Y entonces resulta que esa era la Y solo le ofreció como una parte social, ¿no? Ajá. Una parte de escuchar. De acompañamiento. Y De acompañamiento y no tirar, o sea, no dejar de lado la creencia. O al revés, o sea, que llega una persona que tiene ciertas creencias de que voy con el curandero y me cura, con diabetes, el curandero a lo mejor le da, no sé, un ejemplo muy burdo, agua de tlacote, no tomes esa agua de tlacote. Después vas con el médico porque no mejoras y el médico no te puede decir, pero déjate de tomar esta pendejada que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque la señora va a decir, cabrón, o sea, ¿cómo le va a decir eso? Es saber tratar, ¿no? Esta parte social de comunicación, de decir, y sí, además, tómeselo, no le hace daño, pero también tómese su insulina. Y además es interesante porque la autosugestión funciona en todos los niveles educativos y en todos los niveles culturales. O sea, a mí me sociales, ¿no? Clases sociales. O sea, a mí me llegó a pasar que sí, estando en el servicio social de la licenciatura, estando caminando, me decía, no toques ese árbol. Y dice, ¿por qué? Porque es palo amarillo y si lo tocas te da diarrea. Entre que sí, que no, pues mejor no lo tocas, ¿no? Sí, o sea, es real la cuestión de la autosugestión. O sea, probablemente digas, ay, no, ¿cómo? Pero tampoco agarras y lo tocas. Y ya, al momento de dudar, al momento en que te imprime la duda, empieza la cuestión de la autosugestión, ¿no? O sea, es interesante. Y aunque uno diga, no es cierto, demuéstramelo en un artículo, lo que sea, la realidad es que en ese momento no lo tocaste. Sí. ¿No? Sí, o sea, es muy real. Ahora también está la otra dimensión que yo les digo. Y creo que siguen hasta nuestros días. Por ejemplo, estaba viendo el último caso documentado donde a una persona se le juzgó por brujería. Fue déjenme les doy el dato, que también me quedé así de verdad. En 1999. No, fue en 2007. No, ¿qué? 2007. ¿En dónde? Ahorita les digo. En San Francisco, Culhuacán. No, sí, yo también me quedé así de wow. O sea, es que la brujería sigue. O sea, en Catemaco vemos todos los brujos y todos los brujos, así los chingones, el brujo mayor tiene fotos con todos los últimos presidentes, con todos los secretarios. Actualmente la brujería yo creo que dejó de ser una búsqueda de bienestar, de paz, de salud, para volverse algo mucho más incorrecto, llamémosle, y se busca muchas veces el poder, se busca muchas veces la salida fácil, dinero, a través de lo contrario de lo que es una creencia buena, ¿no? Aquí ya les tengo el dato. Fue en Arabia Saudita en 2005. Bueno, una mujer llamada Fasa Falí fue mujer analfabeta, fue detenida, golpeada y obligada a firmar con sus huellas digitales una confesión porque un hombre la acusó de que aseguró que haber quedado impotente como consecuencia de su práctica de brujería. La Human Rights Watch tuvo que solicitar, así como diciendo, no mamen, o sea, no mamen, ya estamos en el siglo XXI, o sea, eso no se quedó eso fue en el medievo, para pedir que la liberaran. Solo así desistieron en seguir con el pedo. Bueno, ahora hablemos.
¿Qué tienen en común este caso con el del medievo? Estamos hablando que todos estos imaginarios y creencias surgieron en culturas patriarcales, machistas, opresivas. Y entonces volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué? ¿Ser brujo, ser bruja es simplemente ser disidente, un político? ¿Es tener pensamiento crítico? Pero muchas veces se observó eso. O sea, si no encajas en tu moral actual, eres bruja. O sea, el simple hecho de no tener un marido a cierta edad, no, ya está sola, a lo mejor es bruja, ¿no? Ya se casó con Satanás, güey. Y muchas veces eso se viene cargando y forma ya parte de una definición de ser bruja, güey. Casarte con Satanás. Y sigue haciendo. Por eso, pero ¿cómo es que vivimos? Bueno, también aquí la reflexión desde ahorita, desde aquí y ahora, es cómo es que podamos seguir creyendo que ese tipo de personajes son malignos. ¿Cómo a través de la historia y a través de la cultura siempre nos han hecho pensar que lo diferente, lo disidente, lo anómalo, lo que no cuadra con la mayoría es malo? Eso es como que la gran reflexión que viene de todo esto. O sea, en la historia de la cultura hemos tenido graves dificultades para integrar la diferencia. Integrar lo que no es la mayoría o lo que no, o siempre, o la historia de la cultura humana. Pero es que ahí entran otras esferas de poder, güey, donde se conviene, o les conviene que la población sea homóloga, ¿no? Así parejita, todos es más fácil de controlar, eso dice el PAN, guardar. Por eso ganaron las alcaldías. En algún momento también ya lo hablábamos, o sea, todo lo que sale de cierta normalidad y de cierta de ciertos estándares que establecen un periodo de tiempo, un lugar, pues entonces todo lo que salga de ahí es raro, o sea, ya no es normal, ya es anormal. Y al volverlo anormal, pues entonces lo cuestionan, pero lo simpático es que lo cuestionan desde puntos de vista que a veces no tienen que ver. O sea, la misma situación científica podría cuestionarse bajo los mismos estándares y podría quedar en duda, y prefieren no hacerlo. Prefieren cuestionar algo que está fuera de los estándares o está fuera de los parámetros. Ahora, bueno, siempre, por ejemplo, la ciencia empezó en el mismo lugar. ¿A cuántos científicos no los excomulgaron? ¿A cuánta gente que quiso investigar sobre la naturaleza del universo, de las cosas, del ser humano, lo consideraron sacrílego o lo consideraron herejía? Pero es que la ciencia es bonita y brillosa. Y los curanderos no, curanderos son mugrosos y huelen a pasto. Gitanos. Ajá, y huelen a mota. Esa es la diferencia, güey. Sí, o sea, es precisamente una parte visual, güey, una parte que no es atractiva precisamente a la moral actual, güey. O sea, nadie es que diga, también quiero es una ser cuestión curandero. de clase, ¿eh? También está con una cuestión de clase. Vi que hay casos documentados donde a gente de la nobleza se le acusó de brujería y ninguno de esos casos terminó en una quemazón o en tortura o en ejecución. Sí, pues ahí entran todas las cuestiones políticas. O sea, ¿qué me conviene y qué no me conviene? Entonces, incluso, por ejemplo, aquí en Salem, aquí en América, sí se llegó a dar que ejecutaban a alguien con poder, pero para que alguien absorbiera esa cuestión económica. Hay otro libro muy bueno que habla sobre esto. Es de un historiador italiano que se llama Carlo Ginzburg. Ese se lo recomiendo. Se llama Carlo. Es que no, de verdad, búsquenlo. Se llama Carlos Ginzburg y se llama a ver, ahí te va a aparecer. Bueno, a ver, el primer libro es algo sobre el queso. Es un libro que él hizo un estudio histórico de un caso de un granjero. Espero que no hables de quién se robó mi queso. En Holanda, ¿no? El queso y los gusanos se llama el libro. Así lo tituló. Es la historia, él hace la biografía de un campesino en la Edad Media que él tuvo acceso, o porque saben que en la Edad Media pues muy poca gente sabía leer o tenía acceso a libros. O sea, tener acceso a un libro en la Edad Media era algo muy lujoso, era así como wow. Y él por una u otra razón tuvo acceso a varios libros, sobre todo de teología, tuvo acceso a versiones de Sócrates, Aristóteles, de los clásicos griegos.
Y entonces él comenzó a hacerse preguntas sobre el universo. Y este Carlos Ginzburg tituló la obra así porque él mismo, cuando está en el juicio, él se hizo la pregunta de que... No la enjuiciaron porque sabía mucho, ¿no? No, porque empezó a hacer preguntas y por eso se llama El queso y los gusanos, porque él dijo, bueno, nosotros somos como gusanos en un queso, estamos en el universo, en un lugar, ¿y qué somos nosotros? ¿Y dónde estamos? Y empezó a hacerse preguntas sobre el mundo y eso escandalizó. Y luego un granjero terminó quemado en la hoguera. Sí, incluso. ¿No? O sea, y bueno, y él ilustra el proceso. Quedó así desde que lo arrestaron, desde que lo acusaron, lo arrestaron, lo procesaron y lo ejecutaron. y todos así, o sea, tú lo lees y dices, o sea, ya no sabes dónde está la barbarie, güey. Sí, o por ejemplo lo que pasó con los juicios de Zugarramurdi, ¿no? En el País Vasco, que empezaron, o sea, ya habían, después de la guerra, de una guerra, creo que vasco-francesa, ¿no? Uh-huh. Empezaron también a buscar en los pueblos, o sea, no había hombres, y empezaron a buscar en los pueblos porque se hablaba de acusaciones. Y iban 2 delegados y un juez que era como alterno, digamos. Sí, ajá. Y esos delegados eran los que iban escogiendo a las que les llamaban brujas. Y esos eran los que los enjuiciaban. Y el alterno era para firmar. Y así empezaron a ejecutar, creo que ejecutaron como 4 o 5, hasta que el alterno dijo, a ver, pero ¿bajo qué concepto? No, que bajo las cuestiones del Señor y bajo esto. Dicen, no, o sea, la persecución, y él ya lo puso, no me hagan mucho caso, pero empieza con él, su apellido, Loroño o algo así. Uh-huh. Que al final dijo, la persecución es absurda, esta persecución es absurda. Y quedó para la historia que los juicios de Zugarramurdi empezaron de una manera muy violenta y terminaron pues, echando al piso todo lo que por lo que estaban. ¿Sabes dónde? Eso que tú me estás diciendo está muy, muy bien ilustrado, lo pueden ver bien en una película que se llama Aquelarre, que salió en Netflix, buenísima, otra de las recomendaciones. Creo que sí. Aquelarre. No le he visto. Ahí viene todo así como la Inquisición y todo, ¿no? ¿Alguna otra recomendación de...? No, pues ya se me acabaron ya. ¿No? Digo que deben de ver la de The Witch, también fue muy aclamada, ya no está en Netflix, pero pues búsquenla por ahí por otras plataformas. Sabrina, ¿no? Sí, esa sí la vi. Sí. Bueno, ¿y los animalitos? ¿Qué tienen que ver con la brujería? Son amigos de las brujas. Se nos acabó el tiempo. Se terminó el tema y se fue por el ámbito que precisamente creíamos que se iba a ir, esa parte social, esa parte moral, crítica. Si les gustó el tema, coméntenos. Si no les gustó, ya no le pongan nada, por favor. Denos manita arriba, suscríbanse. Nos vemos la próxima semana. Por favor. Síganos en el grupo, síganos a la página, entren al grupo, Informol, grupo de autoayuda. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Informol. Bye.